¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de UPAO Noticias. Hoy vamos a empezar esta jornada pues con una entrevista acerca de un tema polémico, pero que ya se viene dando en nuestro país. Es una ley que se está dando a conocer, recién se llama la Ley de Muerte Civil para los Corruptos, que según el presidente pues debe tener competencia no solamente en el ámbito público, sino también en el sector privado. Ambos estamentos deben regirse a esta ley para limpiar todo el tema de corrupción en el sistema y en la sociedad peruana. Para hablar sobre esto, sobre esta norma, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Javier Hernández Ugaz, de Muñoz Hernández Rodríguez, Abogados y Asociados, este estudio prestigioso de nuestra ciudad. Buenas noches, bienvenido a UPAO Noticias. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntanos, para la ciudadanía pueda tener claro de qué se trata esta ley de muerte civil para los corruptos. ¿Es nueva? ¿Es ya algo que existía antes? Bueno, en realidad, digamos, se le ha denominado muerte civil, ¿no? Pero lo que en realidad es una inhabilitación de funciones o de cargos, que en realidad ha estado ya establecido en el Código Penal ya desde hace muchos años atrás. Pero sin embargo, las sentencias que se emitían, los fallos judiciales, no todos contenían la inhabilitación, porque la inhabilitación es una pena accesoria a la pena principal, ¿no? Ahora, no podríamos hablar de una muerte civil propiamente dicha, porque una muerte civil para otros estamentos normativos, ¿no? Para otras legislaciones extranjeras, digamos, la muerte civil es toda, digamos, privación de sus derechos civiles, como por ejemplo el hecho de volverse una persona incapaz, ¿no? Que ni siquiera podría quizá tramitar un préstamo en el banco, ni siquiera podría... compraventa, esas cosas, Claro, ¿no? digamos que hablamos de muerte, ¿no? Hablamos de muerte. Pero en este caso, en concreto, en nuestro país, no es exactamente una muerte civil, sino es una inhabilitación de determinados derechos, ¿no? Como por ejemplo, en el caso, supongamos, un juez corrupto, por ejemplo, va a estar inhabilitado de que ejerza un cargo como juez, ¿no? Más adelante. Entonces, digamos que sus derechos civiles aún quedan vigentes. Digamos que él puede celebrar compraventas, puede hacer su vida con normalidad, excepto que está inhabilitado para que pueda ejercer un cargo como juez u otro cargo de funciones públicas, ¿no? ¿Y esto también se aplica para el ámbito privado y de qué forma se haría? En realidad, en el ámbito privado siempre se ha aplicado. Por ejemplo, ¿qué sucede? Un contador, por ejemplo, que esté inmerso en un delito quizá de evasión de impuestos, ¿no? ¿Qué sucede? Muy al margen de la pena que se le va a imponer privativa de libertad, se le puede imponer una pena accesoria que es la inhabilitación de sus funciones como contador, es decir, de su profesión, de su oficio, ¿no? Lo mismo con un ingeniero civil, si de repente se está en un delito de colusión, de repente, pero una obra para el Estado, se le puede también inhabilitar de su carrera profesional. Digamos que esto está establecido ya en el Código Penal hace muchos años atrás, o sea, no es algo nuevo, ¿no? Lo nuevo es que en los delitos de funcionarios públicos, como es el caso de colusión, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, etcétera, delitos netamente que son cometidos por un funcionario público, a cada delito, a cada artículo se le está añadiendo esta última parte que es muy al margen de la pena privativa de libertad, la inhabilitación de acuerdo al artículo 36 en los incisos 1, 2 y 8, que es la inhabilitación de cargos, inhabilitación de funciones, etcétera, ¿no? Y esta inhabilitación, hay pues grados. ¿Alguna inhabilitación puede ser mensual, anual o quizá perpetua? Claro, lo que sucede es que con esa modificación la inhabilitación puede ser permanente, ¿no? Entonces digamos, hay límites, ¿no? Porque anteriormente las inhabilitaciones eran por meses, eran por años, ¿no? Lo mismo que sucede de repente con una persona que comete el delito de conducción en estado de ebriedad. Se le inhabilita de que ella vuelva a conducir un vehículo, es decir, se le retiene el brevete, está inhabilitado de conducir, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En estos casos ya de funcionarios públicos que cometieran delitos que tienen que ver en contra del Estado, la inhabilitación podría ser perpetua, es decir, que nunca más podrían ejercer una función pública, ¿no? Y aquí tengo parte de esta modificatoria del Código Penal justamente sobre este tema. Dice que hay en 2 casos en los cuales se puede hacer la inhabilitación de forma perpetua a los funcionarios corruptos. Y estos son textualmente: siempre que la gente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella, o la conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, afectos o ganancias involucradas supere las 15 unidades impositivas tributarias.
Entonces, ahí lo deja especificado en qué supuesto, casos, en qué ¿no? supuestos Digamos que se da la como perpetua. previamente se dice, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Digamos que estamos dejando un vacío, porque si tratamos de erradicar la corrupción, considero yo que debería ser en todos los supuestos, o sea, así sea un solo, no vamos a esperar que sean 5 ITs o que sea una organización criminal. Creo que yo, en lo personal, creo que debería ser en todos los supuestos, ¿no? Entonces ahí quizá estos vacíos van a ir apareciendo en los próximos días cuando ya se imputen a las primeras personas definitivamente, corruptas. claro. Ahora, ¿qué sucede? Que la inhabilitación es una pena accesoria, es decir, que ya va a depender del Poder Judicial que puede imponer estas sanciones realmente severas, ¿no? Porque de nada nos va a servir de repente una inhabilitación por 2 meses, por 3 meses, 5 meses, un año, cuando lo que buscamos es erradicar la corrupción, ¿no? Que lo ideal sería pues un castigo ejemplar, por así decirlo, ¿no? Y justamente en ese sentido hay muchos especialistas que consideran que esta ley en realidad no va a hacer mucho para eliminar la corrupción, porque ya existía solo, y se va Claro, a aplicar depende del juez también. definitivamente ya existía, definitivamente ya existía. Digamos que estamos reinventando la pólvora, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es que esperemos que el Poder Judicial haga un uso efectivo de esta legislación, pues, ¿no? ¿Y si favorecería para la reducción de la corrupción, o crees que no? En realidad, creo yo de que va a beneficiar siempre y cuando la inhabilitación sea perpetua, ¿no? Digamos, un alcalde corrupto, un gobernador corrupto, digamos que nunca más lo vamos a ver, ¿no? O qué sucede, por ejemplo, en el caso de profesores que hemos visto por medios de prensa también, que han sido sentenciados anteriormente por terrorismo y ahora están ejerciendo nuevamente sus labores como profesores. O sea, no nos sirvió de nada la pena privativa de libertad que ellos tuvieron porque simplemente ahora ellos en los colegios quizá de manera solapada siguen ejerciendo o quizá inculcando el terrorismo, ¿no? Entonces lo ideal aquí sería una inhabilitación pero perpetua, o sea que la persona nunca más ejerce esa función, ¿no? Ahora, por ejemplo, este caso que nos mencionas de estos docentes que habían sido militantes antes del terrorismo, habían sido condenados, inclusive habían pagado su pena. Cuando uno ingresa a una institución, pues siempre te revisan los antecedentes, ¿no? Ahí lo que sucede es también que, hay un tema de claro, corrupción, claro, lo claramente. que sucede es que en nuestro país sucede hay una ley que regula lo que es la rehabilitación. Es decir, si yo cometo un delito, pago mi delito, pago mi pena y luego de esto, digamos que quedo limpio de polvo y paja, ¿no? Es decir, ya pagué mi condena, entonces ya no tienen por qué juzgarme en la sociedad, ¿no? No tienen por qué estigmatizarme de tal forma, ¿no? Así Entonces, sean actos de terrorismo. así sean actos de terrorismo. Entonces, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, yo mato a alguien, por ejemplo, o robo, ¿no? Voy a la cárcel, cumplo mi condena, luego de eso solicito mi rehabilitación y la cancelación de antecedentes penales o judiciales porque ya cumplí mi condena. Pero ¿no? ahí también hay un vacío importante, por ejemplo, en el caso de los violadores, que ya hayan cumplido su condena y surja esta norma pues, que me estás mencionando de que ya se limpia todo su prontuario y luego pueden ser docentes, por decirlo, de niños. Y entonces hay más víctimas ahí. Definitivamente, si digamos, la persona que ya ha sido sentenciada ha cumplido la pena, ya no va a ser juzgada, digamos, en el sentido de un antecedente que pueda seguirle a esta persona, ¿no? No existe eso actualmente en nuestro país, ¿no? O sea, digamos que cometió el delito, cumplió su pena, cumplió su condena, ya no hay mayor, digamos, vuelta que darle al asunto. Ya la persona, digamos, que está limpia de polvo y paja porque ya pagó su condena, ¿no? Y lo mismo funcionaría para el caso de los corruptos también que cumplan su pena. O sea, el Estado actúa de buena fe pensando de que sí se han rehabilitado y nunca van a cometer ese delito. Definitivamente. ¿Esto basado en qué? En que supuestamente nuestros establecimientos penitenciarios cumplen una función rehabilitadora, ¿no? De resocializar a la persona, ¿no? Lo que no se da actualmente, pues, ¿no? Entonces, digamos que lo ideal sería aquí que se aplique una inhabilitación perpetua, pues, ¿no? Muy bien, nos ha quedado claro este tema, algo final que se puede agregar como para redondear la idea y la población también lo entienda. Bueno, si buscamos nosotros luchar en contra de la corrupción, número uno, no seamos parte de la corrupción, ¿no? Es decir, si somos conductores de un vehículo y un policía nos interviene, evitemos ser parte de una corrupción, como es el caso de dar coimas a un policía. Y si sabemos de un acto de corrupción, denunciarlo, para que finalmente lo que el Estado nos está dando, como son estas leyes, puedan aplicarse.
¿sí? Ya sea policías, ya sea agentes municipales, ya sean gobernadores, etcétera. Cualquier persona que cumple una función pública y que sabemos que está en actos de corrupción, pues denunciarlo para efecto de que la ley se pueda cumplir, ¿no? Y cuando se hace esta denuncia se necesitan pruebas, pues, ¿no? Definitivamente se necesitan pruebas, pero también podemos hacerlo de manera anónima, ¿no? Con la finalidad de que quizá no tomen represalias contra la persona que está denunciando. Y ya el Ministerio Público se encargará de investigar el delito, ¿no? Y exigir también a las autoridades pues, que cumplan las leyes como deben ser y no sean tan leves a veces, no tan buena gente, por decirlo de alguna Esperemos forma. que estas sanciones que impongan sean severas, ¿no? Y por lo menos ejemplares, ¿no? Claro que sí, y el trabajo de erradicar la corrupción pues es algo que ya es una tarea de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Del Definitivamente, Estado, de y la es un trabajo sociedad, a en fin, largo un plazo, trabajo a ¿no? largo plazo. Ojalá que se pueda lograr en algún momento de la historia de nuestro país, esperemos. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa, volvemos con más noticias, no se muevan.